Tel Aviv, 14 de mayo de 1948. Son exactamente las 4 de la tarde. En un salón del Museo de Tel Aviv, 250 personas están de pie. El aire tiene el peso de 2000 años. Un hombre de baja estatura, con cabello blanco que se levanta a los costados como alas, sostiene un papel entre sus manos y comienza a leer con voz ronca. Se llama David Ben-Gurion. Y las palabras que pronuncia en ese momento van a cambiar el mapa del mundo para siempre. Cuando termina, la sala explota. Personas que sobrevivieron campos de concentración en Europa abrazan a personas que llegaron huyendo de Bagdad, de Casablanca, de Varsovia. Hombres de 70 años lloran como niños. Afuera, en las calles de Tel Aviv, miles escuchan con las radios pegadas al oído. Un Estado judío acaba de nacer en la tierra donde, según la Biblia, Dios prometió a Abraham que sus descendientes habitarían para siempre. Ese mismo sol que ilumina Tel Aviv cae también sobre las carreteras al norte, en Haifa. Allí, una familia palestina camina cargando lo que pudo tomar en pocas horas. Una cobija, unas fotografías, una bolsa con dátiles. El padre lleva una llave de hierro apretada en la mano, la llave de su casa, como si sostenerla fuera suficiente para mantener vivo lo que está dejando atrás. No sabe que esa llave pasará a manos de su hijo, luego a las del hijo de su hijo, y que décadas después será el símbolo más reconocible de una herida que todavía no ha cicatrizado. El mismo día, el mismo sol, dos mundos opuestos nacidos en el mismo instante. Para unos, el milagro de la independencia. Para otros, Al-Nakba, la catástrofe. Esta no es la historia de quién tiene razón. Esta es la historia de cómo dos pueblos que habitaron la misma tierra durante siglos llegaron, paso a paso, a llamarse enemigos, y cómo cada uno de esos pasos tenía, visto desde adentro, una lógica perfectamente comprensible. Para entender ese momento de mayo de 1948, necesitamos retroceder, no décadas, milenios. La tierra entre el mar Mediterráneo y el río Jordán lleva 5000 años acumulando historia en cada palmo de suelo. Reinos que se levantaron y cayeron, profetas que caminaron por sus colinas, ejércitos que entraron por sus puertas y nunca olvidaron el camino de regreso. Y promesas hechas a este suelo que ningún tratado político ha podido borrar del todo. Para comprender cómo dos pueblos llegaron a ser enemigos sobre esta tierra, necesitamos entender los 5 cimientos que sostuvieron el mundo que existía antes y que, al derrumbarse, produjeron el conflicto que conocemos. El primero de esos cimientos era la tierra misma, sagrada, prometida y reclamada por más de un pueblo al mismo tiempo. Todo comienza con un hombre llamado Abraham, que según las 3 grandes religiones nacidas de su historia, el judaísmo, el cristianismo y el islam, recibió de Dios una promesa, que sus descendientes heredarían esta tierra para siempre. Pero Abraham tenía 2 hijos. Ismael, nacido de la sierva Hagar, es considerado el ancestro de los pueblos árabes en la tradición islámica. Isaac, nacido de su esposa Sara, ya anciana, es el ancestro del pueblo judío en la tradición bíblica. El mismo padre, 2 hijos, 2 descendencias, una promesa que desde el principio apuntó en 2 direcciones, y que 3000 años después todavía no encontraría destinatario único. Los descendientes de Isaac construyeron en esta tierra algo que el mundo nunca olvidaría. El rey David capturó Jerusalén alrededor del año 1010 a.C. y su hijo Salomón edificó el templo sobre el monte Moriah, el mismo lugar donde Dios puso a prueba la fe de Abraham, con las tablas de los 10 mandamientos dentro del arca de la alianza. Los babilonios destruyeron ese templo en el año 586 a.C. La arca desapareció. Nadie la ha encontrado desde entonces. El pueblo fue llevado al exilio y escribió su dolor en el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, nos sentamos y lloramos al recordar a Sión. Regresaron. Construyeron un segundo templo.
Y cuando los romanos lo destruyeron en el año 70 después de Cristo, llevándose la menorá sagrada como trofeo, imagen esculpida en el arco de Tito que puede verse hoy en Roma, comenzó una diáspora de 19 siglos, y de esa diáspora nació el segundo cimiento, la memoria de una ausencia que nunca se cerró. Los judíos fueron dispersados por el mundo, pero nunca dejaron de mirar hacia Jerusalén. En cada sinagoga, en cada Pascua judía, la misma frase repetida durante 2 milenios. El año que viene en Jerusalén. Una nostalgia sagrada transmitida de padres a hijos en Varsovia, en Bagdad, en Fez y en Nueva York. La tierra prometida no era una abstracción política. Era la promesa más antigua grabada en la identidad de un pueblo durante 19 siglos de exilio. Pero mientras los judíos vivían dispersos, esta tierra seguía siendo habitada, y eso es el tercer cimiento. El emperador Constantino convirtió Jerusalén en capital cristiana en el siglo IV, levantando la iglesia del Santo Sepulcro sobre el lugar donde, según los evangelios, Jesús fue crucificado y resucitó, destino de peregrinación para millones de fieles hasta hoy. Luego, en el año 638 después de Cristo, el califa Omar conquistó Jerusalén para el Islam. Entró a pie, sin masacres, e invitó a los judíos excluidos durante siglos a regresar. Sobre la roca sagrada del monte del templo, el califa Abd al-Malik construyó en el año 691 la cúpula de la roca, cuyo techo dorado domina el horizonte de Jerusalén desde hace más de 13 siglos. Porque según la tradición islámica, fue sobre esa misma piedra que el profeta Muhammad vivió el Isra wal Miraj, el viaje nocturno que lo llevó de la Meca a Jerusalén en una sola noche, y de allí a través de los 7 cielos hasta la presencia de Dios. El mismo monte, la misma piedra. 3 civilizaciones, una roca. Durante 4 siglos, desde 1517 hasta 1917, la Palestina otomana fue una tierra donde árabes y judíos coexistían bajo la misma administración imperial con tensiones pero sin guerra intercomunal abierta. Mezquitas junto a sinagogas, junto a iglesias. Mercados compartidos. Vecinos que se conocían por nombre. Nadie, en esa Palestina de coexistencia imperfecta, podía imaginar que el siglo siguiente desharía en décadas lo que el tiempo había construido en siglos, hasta que Europa exportó al Oriente Medio su invención más explosiva, el nacionalismo. Y con él llegaron el cuarto y el quinto cimiento, y entre los dos destruyeron el mundo que existía. El cuarto fue el imperio y sus promesas imposibles. Gran Bretaña prometió la misma tierra a 2 pueblos distintos, en 3 documentos distintos. En 1915, prometió a los árabes un estado independiente, a cambio de que se rebelaran contra los otomanos. En noviembre de 1917, prometió a los judíos, en la Declaración Balfour, un hogar nacional en Palestina. Y en 1916, en secreto, ya había acordado con Francia dividirse el Oriente Medio entre las 2 potencias. Una promesa, 2 pueblos, un mapa imposible y una potencia colonial que, cuando llegó la hora de resolver la contradicción que ella misma había creado, simplemente se fue. El quinto cimiento, el que lo cambió todo, fue el horror. Fue en París, el 5 de enero de 1895, donde el periodista vienés Theodor Herzl presenció la degradación pública del capitán Alfred Dreyfus, un oficial judío falsamente acusado de traición al Estado francés. Mientras arrancaban las insignias de su uniforme, la multitud gritaba «Mort aux Juifs», muerte a los judíos. Herzl, que había creído en la asimilación, comprendió en ese instante que había estado equivocado. En 1897, convocó el primer congreso sionista en Basilea y anotó en su diario: «En Basilea fundé el Estado judío. En 50 años, todos lo verán». Israel fue fundado exactamente 51 años después, pero el horror que Herzl intuía todavía estaba por llegar. Entre 1939 y 1945,
La Alemania nazi asesinó sistemáticamente a 6 millones de judíos, 2/3 de todos los judíos de Europa. Las cámaras de gas como política de Estado, el exterminio industrial de un pueblo entero. Cuando el mundo vio las imágenes de los campos liberados en 1945, la causa de un Estado judío dejó de ser un proyecto político y se convirtió en una urgencia moral de dimensiones civilizacionales. Cuando estos 5 cimientos colisionaron, la tierra sagrada disputada, 19 siglos de exilio y nostalgia, una mayoría árabe profundamente arraigada, las promesas contradictorias de un imperio colonial y el trauma de un genocidio sin precedentes, no había manera de evitar lo que vino después. Para comprender exactamente cómo colisionaron, hay que imaginar lo que ocurrió durante las décadas previas a 1948. Desde finales del siglo XIX, oleadas sucesivas de inmigrantes judíos llegaron a Palestina, primero huyendo de pogromos en Rusia, luego del nazismo en Europa. La población judía creció de 25.000 personas en 1880 a 450.000 en 1939. Los árabes palestinos veían llegar a extranjeros que compraban sus tierras, fundaban nuevas ciudades y hablaban un idioma diferente. Los judíos llegaban huyendo de la persecución y encontraban una tierra que consideraban prometida tanto por Dios como por la historia. 2 narrativas completamente legítimas, completamente incompatibles. En 1929, en Hebrón, la ciudad donde la tradición dice que Abraham está enterrado, la tensión estalló. Una multitud árabe atacó la comunidad judía local. 67 judíos muertos en un solo día, incluyendo estudiantes de una academia religiosa. En otra parte de Palestina, grupos judíos respondieron con represalias. El abismo entre los 2 pueblos comenzó a hacerse irreversible. En 1936, los palestinos se levantaron en una revuelta armada que duró 3 años, contra la inmigración judía y contra el dominio británico. Miles de muertos de ambos lados. Y en 1939, Gran Bretaña emitió el Libro Blanco. Limitó la inmigración judía a 75.000 personas en 5 años. Era exactamente el momento en que los judíos europeos intentaban desesperadamente encontrar un lugar al que huir del nazismo. Muchos no lo encontraron. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó y el alcance del Holocausto quedó al descubierto, la presión internacional se volvió irresistible. En noviembre de 1947, el plan de partición fue votado por 33 países a favor y 13 en contra. Los árabes lo rechazaron porque percibían que les pedían pagar el precio de un crimen que Europa había cometido. Y los meses que siguieron fueron los más violentos que la tierra había visto en décadas. En el pueblo de Deir Yassin, fuerzas paramilitares judías mataron a más de 100 civiles árabes. En un convoy médico hacia el hospital Hadassah, combatientes árabes emboscaron y mataron a 78 personas, incluyendo médicos y enfermeras. 2 pueblos que habían convivido bajo el mismo cielo durante generaciones, se miraron a través del humo y vieron al otro como una amenaza existencial. El 14 de mayo de 1948, Ben Gurión proclamó el Estado de Israel. Al amanecer del día siguiente, 5 ejércitos árabes cruzaron las fronteras, y en ese instante, no en una sala de negociaciones ni en ningún documento diplomático, sino en el fragor de una guerra, 2 pueblos se miraron por primera vez como enemigos, en el sentido más absoluto de la palabra. Todo lo que vino después fue consecuencia de ese instante. Israel ganó la guerra. Al terminar los armisticios en 1949, controlaba el 78% del territorio. Jordania se quedó con Cisjordania, Egipto con Gaza, y entre 700.000 y 800.000 palestinos habían huido o sido expulsados de sus hogares. 400 o 500 aldeas destruidas o despobladas. Las llaves de esas casas, guardadas como reliquias por personas que aún creían que regresarían pronto. No regresaron. Las Naciones Unidas crearon en 1949 la UNRWA,
la única agencia de la ONU con una definición hereditaria de refugiado. Los hijos, nietos y bisnietos de los refugiados de 1948 heredan el estatus automáticamente. De 700.000 personas en 1948, hoy existen casi 6 millones de refugiados palestinos registrados. Generaciones enteras que nacieron, crecieron y murieron en campos temporales que llevan 75 años de pie. Israel respondió con la ley del retorno de 1950. Cualquier judío del mundo tiene derecho de inmigrar y obtener ciudadanía. 2 leyes. 2 retornos. La misma tierra. Una contradicción que ningún tratado ha podido resolver. Los estados árabes no reconocieron a Israel, hasta que en 1956 la crisis de Suez mostró la nueva geometría del poder. Cuando Nasser nacionalizó el canal de Suez e Israel, Francia y Gran Bretaña lo atacaron. Los Estados Unidos forzaron la retirada de los 3. Nasser emergió como el héroe del mundo árabe. La pregunta comenzó a instalarse. ¿Podrían los Árabes Unidos destruir a Israel militarmente? La respuesta llegó en junio de 1967. En apenas 6 días, Israel destruyó las fuerzas aéreas de Egipto, Jordania y Siria y capturó el Sinaí, los altos del Golán, Cisjordania, y con ella Jerusalén Oriental. Los soldados israelíes que llegaron al Muro de los Lamentos lloraban. El rabino Goren tocó el shofar, el cuerno sagrado que se sopla en las festividades más importantes del judaísmo, frente a las piedras del único muro que quedaba del templo de Salomón. Una radio transmitió al mundo: el monte del templo está en nuestras manos. El general Moshe Dayan llegó a Jerusalén y se quedó de pie frente al muro. Israel controlaba ahora el destino de 2000 años de oraciones. Podría haber plantado una bandera y reclamado la soberanía sobre el lugar más sagrado del mundo judío. En cambio, llamó al custodio islámico y le devolvió las llaves del complejo. Israel había conquistado el monte del templo y eligió no hacerlo formalmente suyo, para no encender una guerra religiosa de alcance global. Una paradoja histórica que todavía divide al propio Israel. La guerra de 1967 también colocó a más de 1 millón de palestinos bajo ocupación militar israelí en Cisjordania y Gaza. Lo que esto significó en la práctica no era abstracto. Checkpoints que cortaban los caminos entre aldeas, permisos necesarios para construir o moverse, tierras confiscadas para los asentamientos israelíes que comenzaron a aparecer en las colinas. Primero decenas, luego cientos, luego 700.000 colonos. Una ocupación que transformó profundamente a ambos pueblos y que más de 50 años después continúa. La humillación árabe de 1967 destruyó el sueño panárabe. Los ejércitos convencionales habían llegado a su límite. En 1973, Egipto y Siria atacaron en sorpresa durante el Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, cuando el país entero ayuna y las calles están vacías. Israel casi fue destruido antes de recuperarse. La lección fue definitiva. La guerra convencional de los estados no iba a resolver el conflicto. Y entonces, en medio de toda esa historia de sangre, algo completamente inesperado. En 1977, el presidente egipcio Anwar Sadat voló a Jerusalén y habló ante el parlamento israelí. No más guerra, dijo. 2 años después, firmó la paz con Israel. En 1994, el rey Hussein de Jordania hizo lo mismo en el Tratado de Wadi Araba, la segunda paz árabe con Israel. Pero ambos sabían el precio. Sadat fue asesinado en 1981 por islamistas que consideraron la paz una traición imperdonable. La guerra convencional había demostrado sus límites, la paz formal, sus costos. Ahora la resistencia buscaría otro camino, en las calles, en los campos de refugiados, en la memoria acumulada de generaciones que crecieron bajo la ocupación. En 1987, en el campo de Jabalia en Gaza, un camión israelí chocó con vehículos palestinos y mató a 4 personas. La rabia acumulada de 40 años explotó.
La primera intifada. Piedras contra soldados. Niños frente a tanques. Imágenes que transformaron la opinión pública mundial. Y en ese contexto nació el Hamás, fundado por Ahmed Yassin, mezclando resistencia islámica con escuelas, clínicas y servicios sociales en los barrios donde el Estado palestino no existía. Y entonces llegó el momento que cambió todo. Septiembre de 1993. El jardín de la Casa Blanca. Yasser Arafat y Yitzhak Rabin estaban a 1 metro de distancia, 2 hombres que habían dedicado décadas a combatirse. Bill Clinton abrió los brazos entre los dos. La cámara captó el instante exacto. Rabin extendió la mano con la lentitud de quien hace algo que le cuesta enormemente. Arafat la tomó con las 2 suyas. 1 billón de personas veían en vivo. Era el apretón de manos que el mundo había esperado durante 45 años. Rabin dijo después que fue el apretón de manos más difícil de su vida. Recibió el Nobel de la Paz junto a Arafat y Pérez. Los acuerdos de Oslo. Reconocimiento mutuo. Creación de la Autoridad Palestina. El inicio frágil del camino hacia 2 estados. Pero las preguntas más difíciles, Jerusalén, los refugiados, las fronteras definitivas, los asentamientos, fueron postergadas para una negociación final que nunca llegó. Y mientras las conversaciones avanzaban, los asentamientos israelíes en Cisjordania seguían creciendo, fragmentando año tras año el territorio donde debería nacer el Estado palestino. El 4 de noviembre de 1995, Rabin bajó las escaleras de un mitin de paz en Tel Aviv sonriendo. Un estudiante llamado Yigal Amir lo esperaba. 2 disparos. «Tengo dolor, pero no es grave», dijo al médico. Murió horas después. Lo que murió con él esa noche tardó años en nombrarse. La creencia compartida de que la paz era posible dentro de una generación. En el año 2000, las negociaciones finales de Camp David colapsaron. En septiembre de ese año, Ariel Sharon subió al monte del templo rodeado de 1000 policías. Una provocación calculada sobre la roca más disputada del planeta. Al día siguiente comenzó la segunda intifada. 5 años de atentados suicidas en autobuses, cafeterías y discotecas israelíes. 3.200 palestinos muertos en operaciones militares. Y un muro de concreto de 9 metros que comenzó a dividir Cisjordania y que hoy separa Belén de Jerusalén. En 2005, Sharon retiró a 8.000 colonos israelíes de Gaza. En 2007, después de que Hamás tomara el control militar de la franja, Gaza quedó bajo bloqueo israelí y egipcio. Y desde entonces, la causa palestina lleva 2 cabezas que no se hablan. La autoridad palestina en Cisjordania apostando por la vía diplomática. Hamás en Gaza, apostando por la resistencia armada. Pedirle a alguien que vivió el bloqueo que lo describa es pedirle que describa el tiempo. El tiempo en que el agua solo llegaba unas pocas horas al día. La electricidad cortaba después de 4 horas de servicio. Y los materiales para reconstruir una casa dañada en los últimos bombardeos estaban en la lista de artículos restringidos. Un médico que quería formarse en el exterior debía pedir permiso para salir. El permiso podía no llegar. Y en ese contexto de bloqueo y espera, hubo 4 guerras. En 2008, en 2012, en 2014 y nuevamente en 2021. Israel y Hamás se enfrentaron en conflictos que dejaron miles de muertos, la gran mayoría palestinos, y que cada vez terminaban de la misma manera, con un alto el fuego negociado, una Gaza en escombros y la misma situación política que antes, sin resolver. Sobre ese mundo de ciclos que no terminaban, Hamás construyó otra realidad, subterránea, literal. Durante 15 años excavó cientos de kilómetros de túneles bajo hospitales, mezquitas y campos de refugiados, para contrabandear armas burlando el bloqueo, para mover combatientes sin ser detectados, para preparar algo que el mundo exterior no lograba ver desde arriba. En 2020, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos normalizaron relaciones con Israel en los acuerdos de Abraham,
sin exigir previamente un Estado palestino. El aislamiento árabe de Israel llegó esencialmente a su fin. Los palestinos sintieron que sus vecinos los habían abandonado. Los 3 años que siguieron fueron de expansión acelerada de asentamientos en Cisjordania, bajo el gobierno de Benjamin Netanyahu, el primer ministro que más tiempo ha ocupado ese cargo en la historia de Israel. La perspectiva de un Estado palestino independiente nunca había parecido tan lejana. Y en Gaza, después de 4 guerras y 15 años de bloqueo, Yahya Sinwar terminaba de preparar algo que cambiaría todo. Y el 7 de octubre de 2023, a las 6:29 de la mañana, las sirenas comenzaron a sonar en el sur de Israel, de una manera que nadie había escuchado antes. No en 1 o 2 puntos. En todos los puntos, simultáneamente. Más de 3.000 cohetes fueron disparados en los primeros minutos. Pero los cohetes eran solo el primer movimiento. Mientras las alertas vaciaban las calles, 400 combatientes de Hamás cruzaban la valla de Gaza por 29 puntos diferentes, a pie, en motocicletas, en camionetas, en parapentes que descendían desde el cielo de madrugada. La operación tenía un nombre: Diluvio de Al-Aqsa, una referencia deliberada a la mezquita de Jerusalén, enmarcando el ataque en el lenguaje sagrado más antiguo para movilizar al mundo musulmán. La misma roca de Abraham, la misma piedra del templo de Salomón, la misma cúpula que Abd al-Malik levantó en el año 691, convocada como bandera de guerra en 2023. En el Festival de Música Nova, 2.000 jóvenes que habían bailado toda la noche en el desierto vieron llegar el amanecer, y luego vieron descender del cielo a hombres armados. En los kibutz del sur, familias que estaban desayunando escucharon disparos y se encerraron en los cuartos de seguridad construidos precisamente para ese momento. Para muchos de ellos, los cuartos no fueron suficientes. 1.200 israelíes muertos. 250 personas tomadas como rehenes, bebés, ancianos, jóvenes, llevadas a los túneles que durante 15 años habían sido el secreto mejor guardado de Gaza. El mayor masacre de judíos desde el Holocausto. Israel declaró la guerra. La ofensiva que siguió mató a más de 45.000 palestinos según las Naciones Unidas. Yahya Sinwar, que había pasado 23 años en prisión israelí antes de ser liberado en 2011, fue muerto por fuerzas israelíes en octubre de 2024. El Hezbollah libanés entró en el conflicto. Irán lanzó ataques directos sobre Israel, por primera vez en la historia. Y el ciclo que comenzó en 1948 llegó a un punto que nadie sabe todavía cómo nombrar. Aquí estamos, entonces. 75 años después de aquella doble escena de mayo de 1948. La alegría en Tel Aviv y la llave apretada en el bolsillo en Haifa. La pregunta del título de este video busca su respuesta. ¿Cómo se convirtieron en enemigos? No en un solo momento. No en una sola guerra, sino a través de capas que se fueron acumulando como el sedimento de esta tierra. La promesa de Abraham dividida entre 2 hijos. 19 siglos de exilio que convirtieron un sueño en imperativo de supervivencia. 1.300 años de mayoría árabe que convirtieron esa misma tierra en hogar. Un imperio colonial que prometió lo mismo a 2 pueblos distintos. Y un genocidio en Europa que hizo inevitable lo que de otra manera podría haber tomado décadas más de negociación. Y encima de todo eso, 75 años de guerras, líderes asesinados, oportunidades perdidas y ciclos de violencia que cada vez que parecían acabar, volvían a comenzar desde un punto más profundo. En el centro de todo persiste una paradoja que ningún tratado ha podido resolver. Israel tiene la ley del retorno. Cualquier judío del mundo puede llegar y obtener ciudadanía. Es el fundamento del Estado judío. La garantía de que nunca volverá a ocurrir lo que ocurrió en Europa. Los palestinos tienen el derecho de retorno. Sostenido por casi 6 millones de refugiados registrados que guardan las llaves de casas que ya no existen o que pertenecen a otras personas. 2 retornos. Un territorio, un número que no cabe
Y debajo de esto, una realidad demográfica que los estrategas israelíes más lúcidos llaman en voz baja la bomba de tiempo. Si no hay dos estados y Israel continúa controlando Cisjordania y Gaza, sin otorgar ciudadanía a sus habitantes, eventualmente los palestinos superarán en número a los judíos en el territorio bajo control israelí. Un estado que no podría ser al mismo tiempo democrático y judío. La paradoja que hace urgente una solución que parece imposible. El Muro de los Lamentos lleva 2000 años en pie. La Cúpula de la Roca, 1300. La Iglesia del Santo Sepulcro, casi 17 siglos. Llevan más tiempo de pie que cualquier solución política que el mundo haya intentado. Y sobre las piedras del muro, en las grietas donde los peregrinos meten sus notas escritas con la esperanza de que Dios las lea, hay oraciones en hebreo, en árabe y en español que piden, todas ellas, lo mismo. La paz sobre Jerusalén. 4000 años de historia. 2 pueblos. Una tierra. Y la pregunta que sigue sin respuesta definitiva, no porque nadie sepa cuál es, sino porque para responderla se necesita algo que siempre ha llegado demasiado tarde. La voluntad de que el otro también tenga un futuro. Lo que se perdió puede comprenderse. Lo que se rompió puede estudiarse. Y lo que fue olvidado puede reconstruirse. Esto es, así era el mundo. Nos vemos en la próxima era.